Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Ochandio, soy un argentino, ex trabajador de petróleo en la Argentina. Trabajé muchos años allá, 19 años en el petróleo, como consecuencia del ambiente en el cual yo crecí. Yo soy de un pueblo, de una ciudad del sur de la Argentina que se llama Comodoro Rivadavia, que creció más o menos al mismo tiempo que Barranca Bermeja, acá en Colombia. Estoy hablando del 1907, cuando se descubrió el petróleo. Se descubrió petróleo precisamente buscando agua, porque es una región muy árida, muy desértica. Mandó el equipo, el gobierno central, un equipo de perforación a percusión, muy primitivo en esa época, a Comodoro, y encontraron petróleo a 200, 300 metros de profundidad, una cosa que nadie se esperaba. Eso tiró todo por el aire y bueno, a partir de ahí nació la industria. Un poquitito antes que acá en Barranca Bermeja, pero un desarrollo más o menos paralelo. Allá en Comodoro, cuando uno terminaba la escuela secundaria, uno sabía que sí o sí, forzosamente, cuando se recibiera, iba a trabajar en el petróleo. Y eso era lo que todos esperábamos, porque crecimos al lado de los aparatos de bombeo. Crecimos oliendo el olor de los motores diésel o escuchando el ruido de los equipos de perforación. Era parte de nuestra vida, digamos. No era nada extraño que uno se supiera de que tenía que trabajar ahí, ¿no es cierto? Es lo mismo que el agricultor que creció en el campo sabe que va a trabajar de agricultor, ¿no? Al punto les digo que nosotros jugábamos con los chicos a parar el aparato de bombeo que teníamos al lado de la casa y uno se subía arriba y se ponía a jugar en el aparato de bombeo cuando subía y bajaba como si fuera un caballito, ¿no? Es decir, son cosas que uno llevaba en la sangre en ese momento. Empecé en el petróleo y hice una carrera de 19 años en la Argentina trabajando en todas las fases de exploración y explotación de petróleo. La industria del petróleo es apasionante. Para el trabajador que está en el campo es una aventura diaria y uno con los años uno se acostumbra a pensar que no puede hacer otra cosa que no sea eso. Pensar en abandonar el petróleo es una cosa de decir, no, yo no puedo hacer una cosa que no sea subirme a la torre o trabajar como trabajaba yo con explosivos o con materiales radioactivos. Era una cosa que estaba en la sangre nuestra, ¿no? Hasta que después de 19 años se me ocurrió que nos fuéramos a vivir a los Estados Unidos. Esto fue en el año 85. Así que, bueno, con mi esposa Alicia empacamos todo, empacamos algunas cosas, vendimos todo lo que teníamos en Argentina y nos fuimos con los chicos nuestros, tenían 10 y 11 años en ese momento, o 11 y 12, una cosa así. Así que bueno, fuimos a Estados Unidos y con la suerte mía, en ese momento se había pinchado la industria del petróleo, así que tuve que empezar a hacer de todo un poco como cualquier recién llegado a los Estados Unidos. La idea de irnos a los Estados Unidos fue porque ya estábamos un poco cansados de tantos años de dictadura militar, pensando más que nada en ofrecerle una alternativa distinta a los chicos nuestros. Bueno, llegamos allá el primer año, empecé haciendo de todo un poco, dado que no podía trabajar en el petróleo, desde pintar casas, trabajar en un depósito de cajas, no supermercado, en un mall, ¿no es cierto? Hasta que empecé a trabajar en American Airlines, trabajé como Fleet Service Clerk, que sería la persona que carga el maletero, el que carga la valija dentro de los aviones. Estuve unos meses ahí, pero habiendo trabajado en el petróleo, yo había dejado mi puesto allá como gerente de área en la compañía que estaba en ese momento. No quería resignarme a trabajar de maletero, así que empecé a estudiar en la universidad. Y al poco tiempo salió la posibilidad de trabajar en el área de computación de American Airlines. Así que bueno, me enganché como programador de computadoras y empecé a crecer desde ahí, ¿no es cierto? Se cumplió el sueño americano, aunque nunca fue la intención de llegar allá y hacer una fortuna, ¿no? Bueno, a partir de ahí empecé a crecer, trabajamos hasta que nos jubilamos con mi señora y en el 2000, eso fue en el 2011, y en el 2012 decidimos regresar a la Argentina. Para hacer el viaje más interesante lo hicimos por tierra, manejando nuestro auto, lo cual nos permitió conocer todos los países de Latinoamérica, bueno, casi todos los países de Latinoamérica, fuimos por la costa del Pacífico. Estuvimos 6 años en la Argentina, apenas llegamos allá, empezamos a militar,
en el tema de contra la megaminería, el avance del megaminero, y al poco tiempo contra el avance del fracking o la explotación de hidrocarburos no convencionales. Estuvimos 6 años, desde el 2012 hasta ahora el 2018, en el cual nos dimos cuenta que estábamos extrañando a nuestra familia, estábamos un poco solos y decidimos volver, por supuesto manejando nuevamente nuestro auto. Así que nos fuimos de la Argentina en marzo de este año, llegamos en julio y tuvimos la oportunidad de vivir varias experiencias extrañas. Una de ellas fue nuestro viaje por Perú. En el viaje de ida, toda la costa peruana es desértica, es la continuación del desierto de Atacama en el norte de Chile, que llega hasta la parte norte de Perú, hasta el borde con Ecuador. Cuando fuimos era todo un desierto de punta a punta, son más de 1000 kilómetros, no sé cuánto es, pero más de 1000 kilómetros o 2000 kilómetros de desierto puro, arena de los dos lados del camino, con carteles que decían propiedad privada, no pasar, propiedad privada, no pasar. Nos pareció extraño eso, tantos carteles de propiedad privada en un lugar que es solamente arena, un arenal. En el viaje de vuelta nos dimos cuenta qué es lo que había pasado, la transformación. Donde antes habían carteles de propiedad privada, ahora habían grandes extensiones. La ruta que cruza Perú de sur a norte por la costa, ahora es un vergel. Se habilitó todo ese territorio, inmenso territorio, para la explotación agropecuaria, por supuesto a compañías privadas que ocupan cientos y cientos de kilómetros y cultivan de todo para el mercado internacional. Lo que antes nosotros veíamos carteles de propiedad privada no pasar, ahora se ven carteles que dice propiedad privada no pasar, orden de disparar. Es decir, que al campesino que vive en esa zona, que es gente muy pobre, muy humilde, que vive en condiciones terribles, un desierto muy seco, todo eso, no se le permite el acceso a la tierra y que lo pueda cultivar o que pueda aprovecharse lo que se está sacando en este momento. Y Perú está enfrentando una crisis, se está presentando una crisis porque el agua subterránea que sacan con bombas electrosumergibles se está acabando, al punto tal que hemos visto carteles donde dice prohibido perforar nuevos pozos. Es decir, la riqueza que están explotando en este momento es de muy corta vida. Está pasando ya lo que pasó en Saudi Arabia, que explotaron todo el agua subterránea, agua fósil, en el caso de Saudi Arabia, para plantar trigo y convertirse en autosuficientes en materia alimentaria, hasta que agotaron el agua y ahora otra vez tienen que ir a comprar afuera. Y Perú está en el mismo camino, van a agotar un recurso único y cuando se vayan van a dejar al campesino más pobre y más seco que antes, ¿no? Bueno, son las experiencias. El paso por Colombia fue otra gran experiencia porque pudimos compartir en muchas localidades nuestras experiencias con la gente colombiana, contándoles qué es lo que está pasando con la explotación del petróleo, con el fracking. En fin, fue una experiencia muy rica que a uno le abre los ojos y le hace ver las similitudes que hay entre las distintas economías, las distintas culturas de Latinoamérica. Uno cuanto más anda por el continente más se da cuenta que somos lo mismo, no hay diferencia. Digamos, uno se siente más integrado a lo que es el continente, más cerca de la Tierra. En fin, eso es parte de mi vida. En Estados Unidos trabajé 25 años en la industria de la aviación, lo cual me permitió, por el trabajo mío, me permitió viajar mucho por el mundo. Anduve por, bueno, todos los continentes básicamente, no estuve en Australia, pero anduve por todos los continentes haciendo innumerables viajes, lo cual, una vez más, me permite entender, o a cualquiera que haga este tipo de aventuras, le permite entender que en el mundo somos todos iguales. No importa que uno sea cristiano y el otro árabe, o que uno sea negro y el otro sea blanco, todas las culturas son lo mismo, todos tenemos los mismos problemas, todos queremos que nuestros hijos crezcan sanos y que tengan educación y que puedan comer. No hay ninguna diferencia, las cosas que separan a la gente en realidad son ficticias, no hay nada que realmente separe a un pueblo de otro. Lo que sí puede separar son cuestiones económicas, pero en lo básico no hay diferencia, somos todos iguales, ¿no? En fin, tuve la oportunidad, saliendo de un pueblo chico y de una familia dividida, tuve la oportunidad de recorrer mucho, andar mucho, progresar mucho en la vida, progreso económico realmente, pero también progreso intelectual. Nunca he dejado de estudiar, soy un tipo muy
ambicioso, si se quiere, en cuanto a lo que yo puedo alcanzar a hacer intelectualmente, con mi inteligencia. No me gusta que me cuenten las cosas, me gusta investigarlas por mí mismo, lo cual a uno lo obliga a crecer, lo obliga a estudiar. Así que, digamos, me he dado muchas satisfacciones, muchos gustos que de chico parecían sueños. Nosotros éramos terriblemente pobres de chicos, pero me he dado muchos gustos que, digamos, hacen que la vida de uno sea más completa, ¿no es cierto? Bueno, y dentro de esa visión de una vida más alegre, de más disfrute, de más conexión con la tierra, ustedes en el tiempo que pasaron en Esquel tuvieron la posibilidad de compartir un poco con la comunidad mapuche en resistencia de ese territorio cercano. Cuéntanos un poco de ese compartir, ¿qué significó para ustedes? Uy, bueno, fue otro momento de crecimiento. Uno, lo único que escucha en forma oficial del mapuche, que el mapuche es un invasor, un aprovechador de lo que le puede dar el Estado argentino, que está reclamando cosas que no le corresponde, y viviendo cerca del pueblo mapuche, como vivíamos nosotros, vivíamos en las comunidades mapuches, uno empieza a aprender cuál es la realidad. Hay que entender que el mapuche primero fue desplazado por lo que se llamó la conquista del desierto o la campaña del desierto del general Roca alrededor de 1870, 1880 en la Argentina, y que más o menos en la misma época que se comenzó el avance sobre los territorios indios en los Estados Unidos. Fue un movimiento, digamos, a nivel continental. Allá fueron masacrados, fue un exterminio brutal que se hizo, y a los que quedaron, a los que sobrevivieron, los mandaron a las partes más inhóspitas de la Patagonia. La Patagonia es un lugar frío, seco, bastante desértico, digamos, ventoso, más parecido a Siberia que otra cosa, si uno quiere. Bueno, se los mandó a territorios que parecían inhabitables, como para sacarlos del medio, a los que quedaron. Eh, bueno, con el paso del tiempo, en esos territorios que parecían estériles, se encontró con que hay minerales, o hay petróleo, o hay riquezas que son interesantes para gente que tiene mucha plata. Entonces, otra vez más se lo está criminalizando, se lo está echando, se le está robando el territorio, en contra de lo que dice la Constitución y las leyes argentinas. Y otra vez el pueblo mapuche enfrentando un gobierno que está totalmente en contra. La campaña que hay contra ellos es despiadada. En todo momento se los acusa de no ser argentinos, de ser invasores chilenos. Y los mapuches dicen: no somos ni argentinos ni chilenos, somos mapuches, somos preexistentes al Estado argentino. Ustedes no pueden venir a decirnos de qué nacionalidad somos, es la tierra nuestra. La cuestión es que el ataque, el avance sobre los mapuches es realmente despiadado en este momento. Hay compañías extranjeras como la compañía Benetton, el magnate Joe Louis, que también ocupa muchos territorios que pertenecen a los mapuches, y ellos son los que, como son los dueños del dinero, los dueños de la plata, son los que controlan el gobierno argentino y los que mandan a la policía, a la gendarmería a brutalizar a los mapuches. En este momento la lucha se está haciendo bastante fea, allá hay muertos, cosa que hasta hace poco no lo sabía. En este momento hay varios muertos, y el avance, la represión es cada vez más obvio, más violento, y hace que haya mucho resentimiento. En la Patagonia en este momento hay mucho resentimiento, por un lado de los mapuches contra el gobierno, y de la gente blanca, lo llaman los huincas, contra los mapuches, porque los mapuches están de alguna manera poniendo en relieve las injusticias que están ocurriendo en este momento en la Patagonia, o están protestando por injusticias muy evidentes, flagrantes. Entonces, la situación es fea, es fea. Tuve oportunidad de compartir con ellos, precisamente en el pull-off, que es el territorio que habían recuperado ellos de las tierras que Benetton les robó a ellos. Tuve oportunidad de compartir con la gente que estaba haciendo la ocupación de tierra, la recuperación, digamos, de tierra. Tuve oportunidad también de compartir cuando ellos recuperaron los caballos que la gendarmería les había robado, les había incautado, y se los devolvió con la condición de que esos caballos no vuelvan a entrar al territorio recuperado. Por supuesto, los mapuches no hicieron caso de eso y volvieron
con sus caballos a donde les corresponde, ¿no? Pero a ese nivel se están manejando, o les cortan la comunicación, o les cortan la comida, les cortan el agua, digamos, es un acto represivo, un acto violento tras otro que están haciendo. Y con el gobierno actual, el gobierno de Macri, la situación es cada vez peor. Cada vez peor, la violencia policial es más descarada, tienen gatillo libre, se dice la policía, como para matar a quien quiera sin ningún tipo de recriminación. Es más, el presidente Macri salió a felicitar a un policía que mató por la espalda a un ladrón, lo cual implica que el Estado de Derecho en la Argentina desapareció, ya no existe más. Y que el presidente justamente haya ido a felicitar a una persona que mata a otra por la espalda es un acto de violencia inconcebible. Pero eso es la situación que se está viviendo en este momento en la Argentina. Bueno, para terminar, Roberto, vamos a hacer un ejercicio que en alguna época también hicimos antes. Y es, yo te digo una palabra y tú dices lo que se te viene al corazón en ese momento. También pueden ser unas frases, ¿no? Lo que sientas. Y vamos a comenzar con una bien bonita. Alicia, Ah, el amor de mi vida, aire, puro, Patagonia, tierra dura, Texas, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, una frustración, por otro lado, admiración. La gente de Texas es muy acogedora, gente muy buena individualmente. Colectivamente es otro tema. Colectivamente son gente muy reaccionaria, no son gente muy abierta mentalmente, pero individualmente son una gente fantástica, ¿no es cierto? Entonces es difícil para mí emitir un juicio que represente realmente con pocas palabras lo que yo siento por ellos. libertad, Alcanzable, viajar, un sueño cumplido. dolor, La muerte de mi hermana, bondad, la naturaleza, buen vivir, tengo la palabra en la punta de la lengua, me sale simpleza, pero no es exactamente eso. Eh, humildad, quizás. y la última, agua, Vida.